ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús. Este viernes por la tarde regresé, gracias a Dios, de unas conferencias, una especie de reunión que tuvimos todos los sacerdotes de la diócesis. Si alguien va a misa diaria, se habrá dado cuenta que era muy difícil encontrar una, porque no había ningún sacerdote en la zona. Todos estábamos allá, unidos en Burlington, éramos yo como 180 por ahí. Todos los sacerdotes de la diócesis reunidos una vez al año. El obispo nos convoca, primero pues para estar todos juntos, que siempre es bueno, porque sobre todo para los que llegamos nuevos no conocemos a nuestros hermanos sacerdotes, y es bueno tener ocasiones para poder desarrollar buenas amistades con otros padres, y también para poder escuchar todos juntos y tener un solo punto de vista sobre un tema importante. Y en este año no podía ser de otro modo. El tema importante que nos reunía era la misericordia. Las conferencias que tuvimos fueron muy buenas, si Dios quiere se las voy a ir compartiendo poco a poco, pero a lo mejor para mí el aspecto que más me llegó fue saludar nuevamente a un sacerdote que era vecino nuestro. Él era el párroco de la parroquia de Our Lady of Lourdes, aquí al ladito. Son 5 minutos en bicicleta, bueno, 10 para los que somos lentos. Ya me tocó hacer ahora un funeral en bicicleta, por eso no me calculo la distancia. El padre Hughes, él fue diagnosticado con cáncer de páncreas hace como 5 meses, y por su estado de salud decidió renunciar para poder pues prepararse y vivir del mejor modo posible este momento en su vida. Él inicialmente no quería recibir tratamiento porque no le veía ningún sentido. El cáncer estaba muy avanzado y es un cáncer muy difícil de afrontar, el cáncer de páncreas, pero por su familia decidió hacerlo para, pues, por lo menos mostrarles el deseo que tenía de luchar. Y hace unos días se revisó otra vez y vieron que el cáncer no solamente no había bajado, sino que se había extendido todavía más. Entonces el padre dijo: bueno, ya, creo que mi cuerpo ya no aguanta más el tratamiento, entonces voy a simplemente a recibir lo que se llama los cuidados paliativos, que es recibir tratamiento para el dolor y prepararse él también para el encuentro con Dios. Y dado que tuvimos una conferencia sobre los efectos de la ley de la eutanasia aprobada aquí en Canadá, al final de la conferencia el padre pidió dar una opinión, y él compartió su punto de vista sobre el tema. Y él dijo: bueno, yo realmente, estando en los últimos tiempos de mi vida, entiendo que una persona pueda desear y ver como algo deseable el hecho de anticipar su muerte. Y si yo lo entiendo, yo estoy en una situación y se me pasa por la cabeza. Pero él decía, ciertamente hay otros caminos, y él compartía, decía, lo que siento yo que una persona en mi situación más necesita es apoyo humano, cariño de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos, que te ayude a vivir del mejor modo posible estos momentos.
Al padre le comenté, nosotros aquí en las misas de diario, entre semana, estamos siempre pidiendo por él y me lo agradeció mucho. Me pudiera decir a las personas que muchas gracias por pedir por mí, que me ha ayudado mucho. Entonces el padre simplemente ha decidido esperar el momento en que Dios lo llama a su presencia y está con mucha serenidad. Pues para mí fue lo más impresionante del encuentro, fue poder saludar al padre otra vez y que me compartiera su testimonio. No quisiéramos seguir dando una respuesta a esa pregunta difícil que nos pusimos la semana pasada. La semana pasada nos preguntábamos cuál es la relación recta que nosotros estamos llamados a tener con las riquezas y el dinero. Porque aparentemente siempre hay como una especie de oposición entre Dios y el dinero. Por un lado, nosotros sabemos que el dinero y las riquezas es uno de los temas preferidos de la predicación de Jesús. Incluso predica más sobre dinero y riquezas que sobre la salvación. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué la insistencia? Si al mismo tiempo él dice que no se puede servir a Dios y al dinero, ¿por qué la iglesia siempre está pidiendo dinero entonces? ¿Y por qué tiene tanto? ¿Y por qué sigue pidiendo? Y nos preguntábamos la semana pasada sobre por qué la iglesia no se decide a vender todos sus tesoros y así ayudar a los pobres. Y escuchábamos la respuesta que el Papa Francisco había dado a esa pregunta. Él dijo, bueno, realmente, bendito sea Dios, la iglesia cuenta con algunos tesoros, pero esos tesoros no son de ella, son tesoros de la humanidad. Entonces, realmente, pues no puedes disponer de ellos porque no son tuyos. Son tesoros de la humanidad que tú custodias. Dice, son tesoros que están en una iglesia, pero no son de la iglesia. Es un poquito también como nuestra iglesia, que gracias a Dios es muy bonita. Y uno dice, bueno, sí podríamos vender las bellezas que tiene, pero si se hacen privadas, van a ser del dueño. En cambio, aquí uno puede venir y disfrutarlas, y ver las cristaleras, y ver todos los detalles bonitos que tiene nuestra iglesia. Son tesoros de la humanidad. Y Jesús, como siempre, no pone la solución de los problemas en la transformación del mundo, de la sociedad, de la política, sino en la transformación de nuestro corazón, la transformación del corazón de cada uno de nosotros. Hoy escuchamos el ejemplo de una transformación de un corazón, de Zaqueo, que tenía dos cualidades muy grandes. Zaqueo, por un lado, era pequeño de estatura, entonces no tenía todos los problemas que tenemos, que somos más altos, que te pegas en las puertas, que no te queda la ropa, que no cabes en los coches, un montón de problemas, que comes más también, es otro problema. Zaqueo no tenía ese problema, era una persona de baja estatura. Y tenía otra cualidad también. Zaqueo era muy rico, bastante rico. Y un día tiene la gracia de encontrarse con Jesús, y ese encuentro cambia su vida en un aspecto muy, muy singular. Zaqueo toma la decisión de darle al dinero y a las riquezas el recto lugar en su vida, su mejor lugar. Dice el Evangelio que Zaqueo recibe a Jesús en su casa con alegría, con muchísima alegría. Y con muchísima alegría también Zaqueo toma esa decisión de darle al dinero su lugar real en su vida. Para Zaqueo el dinero era lo máximo, era su vida, era su vocación, era todo lo que tenía que ser, tener más y más y más y más. Y cuando se encuentra con Jesús se da cuenta que el dinero es importante en su vida, pero no es lo primero. Y dice el Evangelio que Zaqueo recibe a Jesús en su casa. No solamente porque le hizo la visita y le preparó la cena. ¿Y se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Dice San Juan que estaba su madre y él mismo, el discípulo que la amaba. Y entonces Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí a tu madre. Y dice San Juan, desde esa hora el discípulo la recibió en su casa, es decir, en su vida. Lo que Zaqueo hace es recibir a Jesús en su vida, no solamente por una visita, sino que deja que Jesús lo transforme. Una de las cosas que creo que podemos admirar de Zaqueo es que además de tener un trabajo que le daba mucho dinero, seguramente era muy buen administrador. Para que Zaqueo pudiera decir, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, no el 5%, no el 10%, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y dice, y si en algo defraudé a alguien, le voy a pagar 4 veces más. Seguramente Zaqueo tenía bastante dinero y además lo administraba muy bien, era muy buen administrador. Y como siempre, en todo lo humano,
Incluso lo negativo, nosotros podemos aprender algo. Y hoy quisiéramos aprender de Zaqueo. ¿Cómo ser un buen administrador de los bienes que Dios nos ha dado? Para los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿se acuerdan? Comentábamos ese versículo del libro del Génesis, cuando el escritor dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre la creación, sobre los peces del mar, las aves del cielo. Esa es nuestra vocación, ser administradores de la creación, ser ministros. Nosotros no somos los dueños, no somos los amos de la creación, somos administradores. Y el administrador lo que hace es administrar lo que tiene según la mente de quien es el dueño. Y eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer de parte de Dios, ser administrador de la creación, de todos los bienes que les ha dado o de los bienes que no nos ha dado o que nos va a dar con la mente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Zaqueo el día de hoy? Zaqueo nos enseña a que no es incompatible el ser buen administrador y ser buen seguidor de Dios. Hoy quisiéramos escuchar algunas de las mejores prácticas, de los mejores hábitos, formas de administrar las riquezas que la sabiduría de la humanidad y de la iglesia nos ofrece. Muchos de ellas ustedes van a decir, bueno, eso ya la vivo yo, pero seguramente habrá alguien que nunca las ha escuchado. Cuando yo era joven, hace como 4 años, hice un curso de finanzas de fondo bíblico. Y yo había sido de seminarista, administrador de una casa en una comunidad religiosa. Yo pensé que yo sabía sobre dinero. Si yo no estudié finanzas tampoco, pero yo pensé que tenía una cierta idea. Cuando hice ese curso me di cuenta que no tenía ni idea. Y era un joven de 30 y algo. Seguramente habrá jóvenes también de 30 y algo, de 40 y algo, o jóvenes realmente más jóvenes que nunca han escuchado estos principios, y que es bueno que los vayamos conociendo, porque eso nos va a permitir ser buenos administradores. Entonces, ¿cuáles son estas mejores prácticas que vamos a compartir el día de hoy? La primera es la más fundamental de todas. Los que ya la viven me van a disculpar de que la diga, se van a reír de mí seguramente. La primera es, sin trabajo no hay ingreso. Así el Padre ha descubierto esta agua tibia. O sea, nos ha dicho una cosa que es fundamental. Pues, ¿saben qué? A veces no es tan fundamental. Sobre todo las personas que son de mi generación, ¿sí? Sabrán o se acordarán de cuando uno estaba en la prepa, en la preparatoria, en high school, en bachillerato, de cómo muchas veces uno soñaba, bueno, sobre todo las niñas, ¿no? Uno no soñaba con eso, pero las niñas soñaban, yo me voy a casar con un hombre rico, que me va a poner casa, me va a poner personas de aseo, me va a comprar el coche de mis sueños, me va a llevar de vacaciones. Y seguramente, pues sí encontraron arte, o se encontraron el hombre de los sueños, pero no era tan rico como ustedes habían soñado. Entonces, niñas, ¿sí? Eso no existe. ¿Ok? No se van a encontrar al hombre rico que les va a dar todo y que la va a tener todo el día de vacaciones, simplemente haciendo nada. No. Si nosotros queremos tener un medio de sustentamiento digno, hay que trabajar. No hay más. No hay que esperar la lotería, ni la herencia de mi tío rico, que tampoco ni siquiera lo tengo, ni tampoco me va a llevar la riqueza por los puntos de mi tarjeta, por los puntos que me dan en el centro comercial cuando voy, ni por las promesas del banco, que me dan 0.1% por mes. O sea, yo cuando veo la cuenta de banco que tengo un año con ella, y he visto que me ha subido 3 centavos en un año, y yo voy a decir, ¿y eso me va a dar el sostén para cuando sea anciano? O sea, no. Si no hay trabajo, no hay ingreso. Y eso es una cosa que creo que podemos compartir, sobre todo con nuestros hijos o nietos o personas más jóvenes. Simplemente recordar la realidad. Si tú quieres que alguien te eche la mano, ahí la tienes. Así al final de tus brazos, ahí está. La mano que te va a ayudar es lo que tú puedas hacer. Y saben que el trabajo no es un castigo, no es una consecuencia del pecado original. Dios nos llama a ser colaboradores con Él en la obra de la creación. Papa Francisco insiste mucho en ayudar a los más necesitados, pero el Papa no es de demos comida a quien lo necesita. También, si alguien necesita hay que dar primero, ¿no? Pero el Papa sobre todo lo que insiste es
que nuestra sociedad sea capaz de generar un trabajo digno para todos. Porque ¿cuál es la forma en que tú te sientes digno? Es yo produzco, sobre todo los hombres nos sentimos, nos valoramos a través de eso. Si nosotros podemos proveer para nuestra familia, podemos producir algo, podemos cambiar el mundo, es lo que nos da dignidad. Y es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, muchachos, no esperen que la riqueza les pueda venir ni de la lotería, ni de las rifas, ni de los donativos, ni de la herencia que les van a dejar los papás porque no los van a dejar, ni los tíos ricos que tampoco no existen, ni los abuelos. Es trabajo. Y el trabajo no es malo. Entonces, primera cosa, el único fuente de ingreso, de riqueza, digamos así, es trabajar. Segundo, de las mejores prácticas que todos estamos llamados a vivir, es el ahorro. Dicen los expertos en finanzas que la primera persona a quien tienes que pagar con lo que ganas es a ti mismo. Y el principio es, no tienes que ahorrar lo que te sobre, tienes que gastar lo que te sobre después de ahorrar. El principio es un poquito diferente. A veces dice, hoy me sobraron $15, entonces los voy a poner en el banco, los voy a ahorrar. Y la idea sería hacer lo opuesto. Ya ahorré lo que tenía que ahorrar, entonces puedo gastar esto que me ha quedado. Ciertamente no es tan fácil vivirlo, pero es un principio básico. Todos lo sabemos, algún día va a llover, necesitamos un paraguas, necesitamos tener algo de seguridad. Algún día va a pasar alguna emergencia, necesitamos tener algo para no gastar lo que no tenemos. Entonces, segunda mejor práctica es ahorrar. Tercer principio importante, tercer mejor práctica, la austeridad. Una de las conferencias que tuvimos en el encuentro de sacerdotes era de una profesora de origen italiano, y ella nos compartía, dice, mi cultura, somos una cultura en la cual deseamos aparentar mucho. Y yo casi levanto la mano y digo, la mía también. Nosotros muchas veces gastamos lo que no tenemos para impresionar a personas que realmente ni se interesan por nosotros. Gastamos a veces mucho por qué va a decir la gente, cómo me ve la gente. Y saben que en realidad la gente, o sea, ese grupo de personas que son todos menos yo, no le interesas tanto como tú te imaginas. O sabes que si realmente van a hablar de ti, igualmente van a hablar de ti. Uses ropa de marca o no, tengas el mejor coche o no. Decía un señor, sobre todo a los hombres que nos gustan los coches nuevos, ¿no? Son nuestros juguetes, que compras un coche nuevo primero porque huele nuevo, siempre huele bonito cuando huele nuevo, y luego para llegar a un semáforo, pararte con el lado y que vean tu supercoche. Para eso sirve todo el gasto de un coche bueno. Para eso, para que te vea y diga, qué cochazo, quiero tener uno como ese. Nada más, no sirve para nada más. Entonces, no pasa nada con que todos reconozcamos con humildad. ¿Sabes qué? Pues no tengo mucho, entonces no tengo ningún problema en ir a una venta de garage, no tengo ningún problema en ir a una tienda de segunda mano a reciclar las cosas en lugar de esperar que van a producir cosas nuevas. No pasa nada por como los hombres saben de qué hablo, por tener el mismo traje durante los últimos 25 años y aparecer en las fotos de bodas, bautismos, primeras comuniones con el mismo traje. No pasa nada, esa es nuestra vida de hombres. Austeridad. No tiene nada de malo reconocer que no nos sobra y no vivir queriendo aparentar. Creo que lo importante es, sobre todo, dar gusto a las personas que más nos aman. Muchas veces, ¿dónde invertimos más, por ejemplo, en nuestras casas? En lo que se ve hacia afuera. ¿Por qué? Porque es lo que ve la gente. Y quizá decimos, bueno, ¿dónde es donde ve mi esposa? ¿Dónde es donde ven mis hijos? Quizás donde más esfuerzo hay que poner. La gente va a decir, hagas o no hagas. Por supuesto que hay que intentar tener las cosas lo más bonito posible, pero usar los medios que Dios nos dé con esa mentalidad. No querer aparentar más de lo que somos. Cuarta mejor práctica. Que es una palabra un poquito fea, creo que a nadie nos gusta. Sobre todo quienes lo hemos hecho sabemos que no es fácil. Se llama presupuesto. Tener un presupuesto. Gracias a Dios, bendito sea Dios, la tecnología nos echa mucho la mano. Por lo menos a mí.
yo tengo el mío aquí, en el teléfono, el presupuesto. Entonces tú puedes ver cuánto puedes gastar de acuerdo con lo que tienes y no gastas lo que no tienes. A veces nos cuesta tener un presupuesto porque sentimos como que tenemos una camisa de fuerza y no nos deja ser libres. No podemos gastar en lo que se me ocurre hoy. Y en realidad el presupuesto es el mejor modo de vivir el principio que hemos escuchado de que Dios nos llama a ser señores de la creación. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo que te hace es decirle al dinero lo que va a hacer en estos días que vienen. Tú tienes una cierta cantidad de dinero y dices, ¿sabes qué? Tú $10 vas a hacer esto este mes, tú 20 vas a hacer esto, tú 300 vas a hacer esto, 200 vas a hacer esto. Tú les dices qué van a hacer, no ellos te dicen a ti, tú les dices a ellos qué van a hacer por anticipado. Entonces, es uno de los mejores modos de vivir ese acto de confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros de ser señores del dinero. Quinto buen principio, el ser honestos, ser sincero. Puede ser que tengas poco, puede ser que tengas mucho, independientemente de lo que vayas a tener o no vayas a tener, lo importante es estar en paz. Zaqueo nos dio el ejemplo de eso. Él, en el momento del encuentro con Jesús, volvió a sentirse honesto otra vez. Dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo no lo he hecho bien, por eso voy a dar la mitad a los pobres y si en algo he defraudado a alguien voy a dar 4 veces más, y se quedó en paz. La honestidad es una de las formas de vivir con el corazón en paz con lo que Dios nos ha dado. Quinto y última mejor práctica del día de hoy, dar. Seguramente la mayor parte de ustedes sabe que en 2 semanas un buen grupo de aquí de la comunidad va a ir a Tierra Santa en peregrinación. Y las señoras, quizá las jóvenes, conocen que en Tierra Santa hay un lugar muy importante para la belleza, que se llama el Mar Muerto. Ahí se producen cremas que rejuvenecen mucho, entonces si ven a la señora regresar todas deslumbrantes, como si tuvieran 15 años, es por eso, que se fueron a meter al Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿saben por qué está muerto? Porque no tiene salida. El Mar Muerto es un lago que está recibiendo todo el tiempo el agua del río Jordán. El río Jordán se acaba ahí, y el río Jordán es grande, lo van a ver los que estén ahí. Es un río grande que lleva agua todo el tiempo al Mar Muerto. Pero el Mar Muerto está rodeado de montañas y no sale, no tiene salida. El Mar Muerto está muerto porque no tiene una forma de seguir dando. Todo es para mí, para mí, para mí y para mí. A veces, con los medios materiales nos puede pasar como el Mar Muerto. Todo es para mí, y no tenemos formas de dar. Ciertamente, cuando nosotros recibimos bienes materiales, sobre todo dinero, lo podemos tener así, y no se nos va a ir. Seguramente no se nos va a ir, pero no puede entrar más. Si lo tienes así, a lo mejor algo se va, pero más puede llegar. Eso es a lo que Dios nos llama, a vivir una experiencia que imagino todos hemos tenido, la alegría de dar. Cuando a veces hemos dado algo a alguien, ¿cómo nos sentimos bien de decir, he hecho una cosa buena, he compartido lo que tengo? Creo que todos lo hemos experimentado, y también incluso los más pequeñitos. Qué bien se siente uno cuando puedes ayudar a alguien. O de adulto, qué bien te sientes cuando puedes ayudar, por ejemplo, a una persona de tu edad que está en necesidad, a otro hombre que no tiene que dar de comer a sus hijos, que le echas la mano un poquito. O qué bien se siente cuando apoyas a lo mejor a un joven que está buscando sus sueños y le puedes decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Yo te ayudo en tus estudios, yo te ayudo en tu trabajo, yo te ayudo en lo que pueda. Se siente muy bien el dar. Y sabemos lo que San Pablo nos dijo, Dios ama al que da con alegría. Ciertamente, y es algo que nosotros también hay que saber vivir en nuestra vida, Dios no nos pide dar lo que no tenemos. Dios nos pide primero ser señores de lo que tenemos, y una vez que tú tienes cubierto lo fundamental para tu vida, para tu familia, que es tu primera responsabilidad, entonces das. Sí, pero no le vas a quitar lo que es de tus hijos para darlo a alguien que a lo mejor también está necesitado como tú, pero él podría buscarse otros medios. Primero provees por lo tuyo y luego ayudas a otras personas. Entonces, hoy quisiéramos pedirle a esa persona que nos ha enseñado tantas cosas, Zaqueo. No le llamamos en la iglesia San Zaqueo, pero yo creo que está ahora disfrutando de la presencia de Dios,
en parte por esa decisión que tomó ese día que Jesús llegó a su casa, que lo recibió con alegría, que dijo, ¿sabes qué, Señor? He aprendido hoy que el dinero no es el centro de mi vida. Es importante, es parte de, todos tenemos que trabajar para tenerlo, pero no es el centro, solamente es una criatura más en mi vida. Hoy le podemos pedir a Él que nos interceda a Dios por nosotros, para que también Jesús pueda decir de nosotros, hoy ha entrado la salvación a esta casa. No porque no hay dinero, sino que simplemente porque lo sabemos administrar del mejor modo. Hoy quisiéramos seguir aprendiendo en esta semana que viene cómo ser cada vez mejores administradores de la creación, cada vez mejores ministros de Dios y cumplir nuestra vocación de ser cuidadores de los dones de Dios.